Hola, ¿qué tal? En este video les vamos a mostrar algo que prometimos en algún video anterior o que me pidieron también. Los discos de música country que tengo. Así que nada, vamos con la intro y seguimos con el video. Bueno, como dije anteriormente, les quiero mostrar un poco de la música country que tengo. Tengo un poco más, pero si no el video se iba a ser muy largo, entonces hice una selección para ustedes. Así que nada, vamos a arrancar con la música country que ya me pidieron un par de suscriptores. No sé si es algo que le gusta a todo el mundo, pero es algo que a mí la verdad que me gusta y quería mostrarlo. Algunos son viejos, otros son un poquito más nuevos, pero nada, ¿arrancamos? En este caso les voy a presentar algo que ya en algún video lo han visto, que se llama el artista B.W. Stevenson. B.W. Stevenson. El álbum en este caso es Calabazas. Tengo dos discos más de él, pero bueno, elegí este para mostrarles porque es el más country de todo y el que más me gusta. Bueno, esta es una versión USA. Se ve que era de alguna radio o de algo porque tiene la comisura esta que le hacen siempre. Nada, discos que conseguía mi viejo. En excelente estado. Hasta el insert tiene. Bueno, discazo este, Calabazas de B.W. Stevenson, que también tienen otro disco, una versión de Mi María y de Shambhala. Buen artista, me encanta. Vamos con otro que es de los Bellamy Brothers, Rebels Without a Clue. Bellamy Brothers, una banda country bastante modernita, digamos, no tan clásica. Esta es una versión USA también. Tiene un sonido, pero que no saben, se suena todo este disco. Bueno, los Bellamy Brothers creo que han ganado hasta Grammys, son grandes artistas. Así que no se pierdan este disco porque este es un muy buen disco y tienen mejores todavía y tienen algunos más. Yo tengo este en este caso, heredado, así que bárbaro. Discazo de los Bellamy Brothers, muy linda la tapa. Vamos con un tercero. Este también es muy bueno. Hay una cosa, una salvedad que a mí me parece como medio extraña de los discos de música country, las portadas de la música country, es que ¿por qué se sacan la foto con esas camisitas tan perfectas, los sombreritos todo limpito? Estaría más bueno que sea un poco más, o sea, más cirujas, porque estos que están en el campo siempre están un poco más sucios, no tan limpitos, ni tan aseaditos, ni tan afeitaditos, creo yo, no sé. O por lo menos eso es lo que nos venden y es lo que queda más lindo visualmente. Ya así tan prolijito es como que me da... Pero bueno, nada. Este es un muy buen disco, un muy buen disco, también una versión USA de MCA Records. Ahí está con su hermoso sombrerito de Super Hijitus. Está recontra mil impecable de MCA Records. George Straits debe ser el número 7 que tiene, por eso se llama 7. Te rompo el rosquete. Bueno, nada, es una broma. Bárbaro. Digital Recorder, dice acá abajo, para los amantes del análogo, acá dice Digital Recorder. Así que esto está grabado de un máster digital. Casi todo está grabado en un máster digital últimamente. Vamos con otra que tiene una historia un poco particular que yo no sé si se las voy a poder contar ahí muy bien, pero más o menos como me acuerdo se las voy a contar. Y es este grupo que se llama Harp. A algún seguidor le habré vendido la otra copia que tenía, porque tenía dos. Esto es así. Alan Pratt, que creo que es uno de los... No sé si es Alan Pratt. A ver, déjame buscarlo bien para no decir una pavada. Este grupo, la particularidad que tiene, que son gente que vino a vivir a Argentina. Y si no me equivoco, sí, Alan Pratt es un artista argentino productor. Y agarró a estos muchachos, hicieron este disco de música country que está recontra bueno, no se lo pueden perder.
Se consigue por 2 pesos con 50, sí se consigue porque no es tan fácil de conseguir. Pero bueno, yo tenía 2, uno se lo vendí a un seguidor. Este está, miren, está muy bueno, salvo la galleta, que se ve que la han lavado mucho y se ha quedado como descolorida. No me interesa, mientras se escuche bien, esto se escucha un espectáculo. Hermoso disco de Harp es el de las 2 mujeres. Vamos con otro. Este, tal vez lo conozcan los que son más grandes. Johnny Lee. Esta es una versión USA muy buena, un sonido espectacular, tiene... le han sacado con un cosito, así que esto debe ser de alguna radio lo mismo, de radiodifusión. O no sé de qué, si alguno sabe, dígamelo. Johnny Lee, Looking for Love. De acá han sacado varios temas para la película Cowboy de Ciudad, donde trabaja Scott Glenn y John Travolta. Y la chica esta que hizo la película con Richard Gere, que se enamoraban, que él era un militar. Bueno, esta es... sacaron de acá varios temas de esa película, como por ejemplo Looking for Love, que es el tema principal de esa película. Hermoso disco, me encanta a mí Johnny Lee, un country bastante clásico, muy lindo, de muy lindo sonido, recomendable totalmente. Y de Johnny Lee, para el que no quiere tener varios discos de Johnny Lee, existe este que es el Johnny Lee Greatest Hits, grandes éxitos de Johnny Lee, que también trae el tema Looking for Love. Lo único malo que nos trae el tema, que lo voy a leer ahora, Annie, que es un temazo, ese no lo trae, pero bueno, trae otros temas muy buenos. Este es un muy buen disco, ahí con toda su banda. Johnny Lee, grandes éxitos. Buenísimo también, buenísimo, muy bien grabado. Bueno, son USA, se escuchan todos. Vamos con una cantante de música country, que a mí me gusta mucho, Juice Newton, con el disco Juice. Esto es un discazo, a mí me encanta, la verdad. Trae Reina de Corazones, que es un temazo. Ella muy linda, con ese pelazo. Bueno, hermoso este disco, se suena todo. Esta es una versión nacional, pero se suena todo igual. Producida por Richard Landis, que no sé ni quién es, pero no importa, lo dije porque lo leí recién acá. Pero este es un muy buen disco de Juice Newton. Este es un poco más nuevo, este del año 81. El que voy a mostrar ahora de ella misma es del año... Esta es una versión USA, del año 76. Pero acá Juice Newton estaba con el grupo Juice Newton a The Silver Spurs. Hermosa la tapa de este disco. Me imagino que Silver Spurt significará las espuelas doradas o plateadas. Silver es plateado. Hermoso disco. Este es un discazo de country. Country folk, diría yo más bien. Hay mucho bajo acá también. Batería, guitarra eléctrica. Hermoso. También tiene la comesura esta. Este es un discazo. Lo tengo heredado de mi padre. El otro lo compré por Reina de Corazones, que es un tema que me encanta mucho y le gustaba mucho a mi madre también. Discazo de Juice Newton. Vamos con otro que es un terrible disco, hermosa portada, es como un cartón desgastado color sepia. También tiene la comidita acá, que también se ve que era de alguna radio o de algo. Mark James, a ver si a alguno le suena Mark James. Un disco country del año 1973, viejito. Hermoso disco, hermoso sonido. Este tiene el insert, que es como un cartón. Bueno, no lo puedo sacar, está medio trabado. Pero el disco está bárbaro, del sello Bell. Mark James es el que le hizo... es un compositor en realidad y le ha compuesto temas a muchos famosos, entre ellos al rey, a Elvis Presley. Suspicion Minds es de él, la letra, interpretada por el grande de... pero qué mal ando de la memoria. El grande de ¿cómo es? Del rey, del rey. Me quedé en el rey. Vamos ahí. Otro más de country ya más clásico. Una cara de chingüengüencha acá el muchacho. Mel Tillis. Esto es muy clásico. Muy del estilo del otro de barba y pelo largo.
muy mayor el señor. Hoy ando con la memoria, no me puedo acordar ni un artista, pero no importa, ya me van a entender, algunos si lo saben. Willie Nelson, al estilo de Willie Nelson. Mel Tillis and the Statsiders. Buenísimo este disco, está muy bueno. Uno más que tenía para recomendar. Elvis Presley era el artista anterior donde yo decía el rey, ¿no? Obviamente, no sé qué pasa con mi memoria. Se ve que la edad y la bebida de las fiestas han hecho lo suyo. Vamos con otra banda que les voy a presentar dos discos. Uno es del año 76, vamos a arrancar por el del 76. Y la banda en cuestión es Poco. Poco es una banda al estilo Eagles, es un poco de country folk. Pero en este caso estos dos discos son más tirando para country que para folk, así que más este que el otro. Este es Rosa de Cimarrón, de la banda Poco, donde está el bajista que está acá atrás, en esta punta, Timothy B. Schmidt, que es el bajista que luego pasó a Eagles. Gran bajista, gran cantante, con esa voz tan particular, muy finita, muy falsete. Hermoso disco este con el tema Rosa de Cimarrón, que es un temazo total. Y al fin lo conseguí en un buen estado porque lo tenía, el otro que tenía estaba detonado. Así que este está muy bien. Y este otro de Poco, que se llama Head Over Hell, que es terrible disco, a mí me gusta mucho. Nuevamente Timothy B. Schmidt, que tiene el tema Flying Solo, que es un temazo, y Seguiré Tratando, que es otro temazo. Nada, Volando Solo y Seguiré Tratando son los dos temas principales de este disco, pero después está todo bueno. Este es un muy buen disco. Acá, bueno, Head and Over Hells, pero acá abajo le pusieron Enloqueciéndonos en castellano, que creo que no tiene nada que ver. O sea, no sé, las traducciones estas misilísticas que hacen, no sé dónde las sacan. Hermoso disco de JMH, no sé cómo era el grupo ese, Argentina. Bueno, muy bueno. Muy buen disco. Vamos con otro. Restless Hearts. Alguno lo habrá escuchado. Hermosa esta tapa. Hermosa, la verdad, muy colorida, de muy buena calidad. Esta es una versión USA de BMG. Restless Hearts. Unos country, bueno, que de pinta no tan country, están más bien para el Village People, pero bueno, no importa. Restless Hearts, Big Dreams is a Small Town. Grandes sueños en una pequeña ciudad. ¿Cómo sé inglés, che? De RCA, este está un poquito sucio, mira, lo tengo que lavar este disco, porque este disco no lo escucho casi nunca, no porque no me guste, sino porque me puede viste que a veces uno no lo manotea nunca, pero ahora que lo tengo a mano lo voy a lavar y lo voy a volver a escuchar. Hermoso este disco. A mi viejo le gustaba mucho Restless Heart. Es también bastante moderno, al estilo de Bellamy Brothers. Son más de los 90. A ver este disco de qué año es, para que tengan una idea. Esto es del año 1988. Vieron que le dije más cercano a los 90. Así que nada. Vamos con una mujer, otra mujer más. Tanya Tucker. Bastante conocida en Estados Unidos, muy al estilo también Dolly Parton. Tanya Tucker, excelente cantante de country. Este es un muy buen disco, es una versión USA también. Tanya Tucker no está así ni por lejos, ahora es muy mayor. Esto es del año 88. Bueno, imagínense que tiene unos cuantos años. Hermoso este disco. No se lo pierdan, Tanya Tucker. Creo que se consigue, lo he visto la otra vez por algún lado publicado. Vamos con el anteúltimo, que es un disco que me trajo mi amigo Bochín desde Estados Unidos. Y les dijo, ya lo conté esto, pero lo vuelvo a repetir para los que no lo vieron. Y le dijo al vendedor, necesito un disco así tipo country, tipo Eagles, tipo no sé qué. Y en vez de darle un disco de un grupo norteamericano, le dio un disco de un grupo australiano que se llama The Teskey Brothers. Y este se quedó sorprendido y dijo, ¿cómo? ¿En Estados Unidos me das un disco australiano? Le dijo, sí, escuchalo porque está muy bueno. Y la verdad que la pegó el golazo al ángulo, porque The Teskey Brothers es muy buena banda. Tiene él un vinilo también anterior a este que está muy bueno. Hermoso, hermoso disco, hermoso arte de tapa, hermoso todo, es Gatefold. Esta es la parte de atrás donde están los muchachos. Y esto trae un insert con muchas fotitos, las letras de los temas
del lado de atrás. Vamos a guardarlo. Y el disco es de color naranja. No soy muy amante de los discos de color, porque ya le dije que no les encuentro la mugre, pero bueno, listo. Es de color naranja y la verdad suena espectacular. Muy lindo disco, Teskey Brothers. No se lo pierdan si lo pueden conseguir. Buena banda de country y folk también. Y vamos con una recomendación última, que es en realidad un compilado que alguna vez nos mostré en vinilo de los compilados, que es este disco que no es tan fácil de conseguir. O sea, Hot Country. Hot Country es un disco de estos que sacaba en esa época cuando se sacaban discos de compilados, cuando hacían los de música total, los de ¿cómo es? El 14 Hot Hits, In My Dreams y todas esas cantidades de discos que había de CBS, porque todos eran creo de CBS. Cuando hacían esos discos de compilados, sacaron este disco de compilados de country que se llama Hot Country, donde hay varios temas muy buenos. Por ejemplo, del lado 1 tiene Caer Fácilmente de Dan Fogelberg, un gran artista que a mí me gusta mucho. Hombre de la Autopista de Willie Nelson, Johnny Cash y Chris Christopherson. Siete Ángeles Españoles, Ray Charles y Willie Nelson. El Amor Habla de Ronnie McDowell. Del lado 2 tiene Espera de Rosanna Cash. No sé, algún otro conocido. Bueno, de este lado tiene menos conocidos. Siempre en mi mente de Willie Nelson. Esto es un muy buen disco, los temas están todos muy buenos porque es como una selección de temas. Y la verdad que son muy lindos de escuchar, muy lindos, muy agradables. Este disco está impecable. Se los recomiendo si lo consiguen para los que les gusta la música country porque es un lindo compilado. Así que nada, muchachos, esto fue todo por este video. Después de las fiestas, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darle al like, de suscribirse y darle a la campanita porque esto ayuda mucho al canal. Es el aporte que mejor pueden hacer y el boca en boca de contarles a sus amigos: mirá, hay un gordo de barba que te hace escuchar desde Tool hasta Sandro y hasta Bellamy Brothers, porque en este canal nos gusta la música y nos gusta mostrar todo tipo de música, como siempre dijimos, menos reggaetón, que acá está prohibido, por lo menos en mi casa. Después en la casa de los demás cada uno haga lo que quiera. Nos gusta la música, nos gustan los equipos de audio, recomendaciones que vamos a hacer siempre. Yo voy a tratar siempre de conseguir todos los vinilos que pueda. Algunos me los mandan los suscriptores, otros la mayoría los compro yo. Así que nada, a todo pulmón hacemos el canal y le damos para adelante. Así que nada, espero que les haya gustado. Corten.